¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Acá estamos. Bien. Vamos a continuar la clase de hoy. Hoy vamos a ver el tema de respuesta temporal. Vamos a avanzar con este tema y vamos a ver las relaciones que tienen con la materia. Hoy estoy en otra máquina, tengo el archivo, así que bueno, ahí vamos a ver cómo lo podemos visualizar. A ver, ahí arrancamos. Ahí están visualizando, ¿no es cierto? Sí. Visualizando control. A ver si puedo poner... eh, bueno, vamos a ir a la pantalla que nos corresponde hoy. Vamos acá al análisis temporal y presentar. Bien. Acá vamos a ver el tema de análisis temporal. Tendría que acá subir, pero bueno, no. Bien. Vamos a entrar a hablar con conceptos de estabilidad, error de régimen, tipo de respuesta y tiempo de respuestas. Vamos a entrar a ver en los sistemas de control cómo es las salidas, o sea, cómo son las funciones de salidas. Vamos a ver en un sistema de control, por ejemplo, el control que vimos en un principio, un un asistente de dirección de velocidad. En el análisis temporal vamos a ver la gráfica en función del tiempo, o sea, vamos a ver esa dirección en función del tiempo, cómo se comporta, digamos, en función del tiempo. A medida que pasan los segundos, cómo varía esa función respecto del tiempo eh, y el análisis en un tiempo determinado. Por eso es que vamos a entrar a analizar el tipo de respuesta y el tiempo de respuesta. También vamos a hablar después del error de régimen y la estabilidad del sistema. Está relacionado con la forma que responde un sistema, porque en función del tiempo, cualquier variable, si un sistema inestable, eh, esa función no va a ir a un valor definido, sino que va a diverger o va a tener una respuesta oscilatoria. Luego de este análisis temporal, digamos, vamos a ver cómo se comporta el sistema y para modificarlo, digamos, hay que llevarlo a las especificaciones que uno necesita y si no, digamos, acá estamos definiendo cuando tengamos que modificar un sistema que no me cumple, digamos, con las condiciones que yo necesito, en control, disculpen, en control, eh, ese cambiar necesita, se denomina compensar. Bien. Ahora, por eso vamos a ver las funciones de entrada. Las funciones de entrada que vamos a utilizar en un sistema de control clásico que nosotros teníamos con un lazo de realimentación, que lo podemos colocar en un bloque o en un grafo de fluencia, tenía la siguiente función de transferencia. Si
Si yo esa función de transferencia la multiplico por la entrada, voy a tener la función de salida. Eso es lo que estoy queriendo graficar en mi sistema. O sea, acá estoy en S, en el plano S, porque tengo todos los elementos en funciones algebraicas que las puedo resolver. Por eso yo primero encuentro la función de salida, que en este caso es C de S. Luego, obviamente que la voy a necesitar para analizar en el plano T, esa C de T va a ser la transformada de C de S, la antitransformada. Nosotros, algo habíamos dicho también la semana pasada, en la entrada R de T, digamos, vamos a colocar funciones conocidas. O sea, primero yo he diseñado este sistema, pero para ver cómo funciona, yo le voy a colocar señales de entradas diferentes de acuerdo al tipo de funcionamiento que va a tener mi sistema de control. O sea, van a ser señales conocidas, clásicas, y van a depender del funcionamiento que yo voy a utilizar ese sistema de control. Tenemos tres básicas. Escalón, es solamente una función escalón como la entrada, una función rampa y una función parábola, que sigue, digamos, en función de t cuadrado. Acá r de t es un valor, digamos, en este caso un escalón unitario, pero puede ser un escalón de 9 unidades, pero es un escalón constante. En un determinado tiempo se aplica ese valor y después permanece en función del tiempo. Eso se le llama escalón, la función aperiódica escalón. Luego tenemos la función rampa, función r de t es igual a t. O sea que a medida que pasa el tiempo, el valor de t va aumentando en función de la pendiente que tenga esa recta. Bien. Y la parábola rt es igual a t cuadrado. Bien. Luego, todas esas señales aperiódicas son señales patrón que vamos a utilizar. Con señales periódicas vamos a utilizar, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros sabemos que por Fourier lo podemos poner en suma de señales sonoidales. ¿eh? Pero eso, ¿qué va a ser? O sea, eso es otro capítulo. O sea, las funciones aperiódicas se relacionan en función del tiempo. Las señales periódicas, que nosotros las podemos descomponer, también tienen un capítulo de control, pero se le estudia eso como respuesta en frecuencia, porque cada señal senoidal va a tener una frecuencia y mi análisis ya no va a ser en función del tiempo, va a ser en función de la frecuencia, pero corresponde a otra forma de análisis de control. Bien. Entrada en escalón. Una entrada de escalón básica, ¿no es cierto? Voy a tener la entrada, como dijimos, r de t, una función constante cuando t es diferente a 0. Avanza en función del tiempo, pero esa señal se mantiene constante. Ejemplo de señales de escalón, ¿cierto? Recuerden que r de t es la señal de referencia que yo coloco. Es una señal, acá estoy viendo señales patrón, pero R es la entrada en mi sistema, o sea que es mi referencia. ¿En qué tipos de control voy a utilizar esta señal? Voy a utilizar en controles, por ejemplo, de temperatura y velocidad crucero. O sea, en temperatura, ¿por qué? Por ejemplo, en un horno, yo quiero tener 300 grados. Bien, arranca mi sistema de control y yo coloco mi referencia en 300 grados. Y después mi sistema, digamos, analizaré después cómo se comporta, en cuánto tiempo llega esa temperatura seleccionada y voy midiendo la temperatura de salida, digamos, cómo funciona mi sistema. Pero yo de entrada estamos analizando funciones de entrada. Velocidad crucero. Una velocidad crucero en un automóvil, uno lo fija en 90 kilómetros por hora. Bien, eso yo coloco la entrada, o sea, la entrada como referencia.
Después mi auto responde, digamos, y se va aproximando a la señal de referencia que he colocado y lo voy midiendo a través de sensores de velocidad y adaptando el terreno, digamos, de acuerdo al terreno que atraviesa el vehículo, para que llegue a esa señal de referencia. ¿No? O sea que la entrada en calón, está bien, nosotros vamos a utilizar señales básicas. En este caso nosotros muchos controles, en un principio vamos a utilizar eh, escalones unitarios, un escalón unitario para ver cómo responde un sistema que he diseñado. Pero bueno, después ya le tengo que colocar el verdadero valor que tiene. Si es temperatura, un horno, 300 grados. Velocidad de crucero, o sea, primero lo pruebo con un kilómetro por hora, pero bueno, ese es una señal unitaria. Después ya en funcionamiento ya le tengo que colocar en la velocidad, digamos, que yo, de utilización, por ejemplo, 90 kilómetros por hora. Bien. Una señal, vamos a tener una entrada rampa. Una entrada rampa, ¿qué vamos a tener? Una entrada rampa, eh, por ejemplo, va a ser seguimiento de una antena satelital a un satélite, o sea, en función del tiempo y tengo una velocidad. O sea, la antena satelital se mueve en función del movimiento de un satélite, o sea que va a ser en función del tiempo. ¿No? O sea, uno coloca una determinada FDT en función de la velocidad. O una cámara de TV con domo siguiendo una persona. Digamos, la salida deseada va a ser, digamos, un ángulo, digamos, de salida en función de la velocidad, digamos, de cómo va siguiendo a esa persona. O sea, va a tener, digamos, una entrada rampa, uno de entrada color que va a tener una variación respecto del tiempo. O sea, va a haber un movimiento de acuerdo a una pendiente en función del tiempo. O sea, lo hacemos, por ejemplo, en los ejemplos dados, de la velocidad que va a tener una antena satelital o una cámara de TV. O sea, es el desplazar esa cámara o esa antena para seguir digamos, un evento determinado. ¿No? O sea, que es una entrada rampa. ¿No? Y una señal escalón eh, va a tener, digamos, por ejemplo, una cámara de TV que pretende seguir la salida de un cohete, manteniendo la figura en el centro de la pantalla. O sea, cuando acelera un cohete, o sea, primero está estático, pero cuando sale, toma velocidad y acelera, digamos, está bien. Tiene la gran ventaja de que nosotros no, siempre va a llegar un momento que se va a perder el satélite, se va a perder el cohete, perdón. Pero en ese momento, para enfocarlo, digamos, el cohete en la pantalla central, mi desplazamiento va a tener que tener una aceleración. ¿Eh? Y esa aceleración va a tener, digamos, una implicancia a través de que tiene un desplazamiento en función del tiempo cuadrático. Por eso es una parábola. Eh, de esta manera, digamos, tenemos las señales básicas, digamos, de entrada que yo voy a colocar en un sistema para ver cómo funciona. En la respuesta temporal, como dijimos en un principio, ¿qué tenemos que tener como respuesta? La respuesta en R, nosotros colocamos las señales patrón, como mencionamos, y en la salida voy a tener la salida CDS. Esa salida CDS, ¿qué va a tener? Esa salida va a ser función de qué? De R por la función de transferencia. O sea, G sobre 1 más G por H, un sistema clásico realimentado. Lo multiplicamos por R y me da la salida CDS. Ahora bien, CDS, si yo descompongo el numerador y denominador de la función de transferencia, va a ser un conjunto de ceros y polos. ¿No? O sea, si lo ponemos
expresado de esa manera, factorizada en función, digamos, en el numerador va a ser de acuerdo a la cantidad de ceros que tenga y en el denominador de acuerdo a los polos que tenga. O sea, esa es la manera de representar la salida. ¿Por qué lo hago en forma factorizada? Y para antitransformar, digamos, más sencillamente. Por eso utilizaba el método de expansión en fracciones parciales. Ese método utilizamos para nosotros antitransformar más sencillamente. Bien, si tenemos una señal de entrada clásica, como la vimos escalón unitario, en mi salida yo descompongo en expansión en fracciones por el método de los residuos, ¿no? Descompongo de esa manera y directamente antitransformo, ¿no? Directamente antitransformo y, digamos, y tengo una salida de esa manera. Decíamos que teníamos una salida este, total del sistema, una salida completa del sistema. ¿Por qué es completa? Porque tiene la parte de régimen, una parte en donde se estabiliza mi señal, y una componente transitoria que ocurre en un principio de la respuesta y después desaparece. Disculpen, iba a estornudar, pero no pasó nada. Bien, decimos que la salida va a tener una solución completa, decíamos. Esa solución completa va a componer, digamos, una parte de régimen que va a permanecer a medida que t tiende a infinito, y una componente transitoria que desaparece, que aparece en un comienzo de la respuesta de mi sistema, pero luego desaparece. La única que queda cuando t se hace muy grande o tiende a infinito es la respuesta de régimen. Es decir, ante una entrada en escalón, acá estoy yo graficando mi salida, C de t, yo le he encontrado a través digamos, de CDS, la he antitransformado y he encontrado la solución de C de t en el espacio temporal. Esa salida, si la grafico con un graficador, una impresora, va a ser como lo que tengo en la muestra. Al principio voy a tener una respuesta transitoria, en donde tengo una oscilación, y luego de determinado tiempo, ¿no? Se va a establecer, digamos, la salida eh, cerca de un valor final, se va a establecer. Acá, este gráfico, ante una entrada en escalón, me permite ver dos cosas de este sistema, o analizar varias cosas en este sistema. Por lo menos tres. Primero, es un sistema estable. ¿Por qué? Porque una vez superado el transitorio, la salida de mi sistema, digamos, va hacia un valor, permanece en un valor, ¿no? Y no se mueve de ese valor, permanece en un valor constante. O sea, no tiene una respuesta divergente u oscilatoria, queda en un valor constante una vez superado el transitorio. ¿Cómo cómo defino yo mi transitorio? Mi transitorio va a estar en función de el valor que tenga la salida. Si yo considero una relación en mi salida que está cercano al valor final en un determinado porcentaje, yo voy a establecer que a los 10 segundos ya está, superó el transitorio. Digamos, o si oscila más el sistema, entonces, bueno, en 15 segundos yo voy a establecer, digamos, el fin del periodo transitorio. Para eso, ya vamos a ver más tarde, se definen otras cuestiones, digamos, en la respuesta temporal del sistema, como son las constantes de tiempo del sistema. Eso va a depender de las constantes de tiempo del sistema, va a depender de la respuesta transitoria. Bien, acá
La otra cosa que vamos a ver, dijimos, bueno, es la estabilidad. Esto va a tender hacia un valor estable. Luego, una vez superado el transitorio, yo voy a tener un determinado error. ¿Y cuál es ese error? El error, recuerden que es lo que nosotros medíamos entre la referencia y mi señal de salida. En este caso, la referencia es 1, porque es lo que coloco como referencia, y mi salida se debe establecer acá en un valor cercano al valor de referencia. La diferencia entre el valor de referencia y mi valor final va a ser denominado error de régimen, una vez superado el periodo transitorio. O sea, va a ser el error de régimen, digamos, que tiende a infinito. Y la componente transitoria, en este caso, es una componente oscilatoria que va oscilando hasta establecerse un valor cercano al valor final. O sea, esta es una respuesta típica de un control estable y llamémosle de posición o en controles que tienen señales en escalón. Una respuesta típica a controles que tienen señal en escalón. ¿Cuáles son los dos ejemplos que hicimos? Hicimos el control del horno y el control de la velocidad de crucero de un auto. Si yo grafico la temperatura de un horno en el cual hice el control y un sistema estable, va a responder esta gráfica. Va a ser una etapa primero oscilatoria y al cabo de un cierto tiempo va a quedar un valor cercano al valor definido y el error va a depender de las bondades que tenga el sistema de control, ¿no? O sea, hay controladores más, más elaborados que me producen menos error y hay controles menos elaborados que obviamente me van a producir un mayor error. Ya depende, digamos, lo que yo necesito, de qué tipo de error contar el control que va a ser. Pero bueno, esto corresponde a una respuesta de un sistema estable, ¿eh? Ante una entrada en escalón. O sea, una respuesta típica de un sistema estable ante una respuesta en escalón. Bien, la estabilidad. La estabilidad va a depender de la posición, dijimos, de las raíces de la ecuación. Eh, Esto ya el concepto de estabilidad lo vamos a pasar rápidamente, porque vamos a analizar toda la respuesta temporal primero, luego vamos a volver sobre el tema de la estabilidad y vamos a después continuar en la clase que viene con el tema de error. O sea, hoy vamos a hacer referencia solamente a la parte temporal de mi sistema, ¿no? Porque eso nos tiene que quedar bien claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo responda va a estar asociado el concepto de estabilidad, que acá me lo menciona, que depende de la posición de los polos de las raíces de la ecuación característica. Hay unos métodos que ya lo vamos a ver, y luego esos métodos también vemos el tipo de error, si un sistema estable. Si un sistema estable, nosotros ya sabemos el error, dónde está. Era la referencia menos el lazo de realimentación. Bien, hacemos unos cuantos análisis en base al error, pero ya lo vamos a ver más detenidamente la clase que viene. Bien, vamos al sistema que tenemos. Todo esto es análisis de error. Vamos a ver una respuesta transitoria. Una respuesta transitoria en un sistema de primer orden. ¿Qué va a ser un sistema de primer orden? Un sistema de primer orden nosotros vamos a definir como aquel de la figura. El de la figura tiene un bloque en el cual tiene, en este caso, un solo polo como ecuación característica. Cuando tenga una sola raíz la ecuación característica, va a ser un sistema de primer orden. Y mi respuesta ante un escalón unitario va a ser de la forma una exponencial amortiguada. Bien,
Vamos a ver cómo lo obtenemos. Vamos a tener entonces una señal de entrada, un escalón unitario, una función de transferencia que tiene un solo, y a mi salida voy a tener un sistema estable, de esta forma, una exponencial, digamos, amortiguada que tiende hacia un valor final. Bien, ¿cómo hago para obtenerlo? En este caso, yo voy a tener el sistema, como dijimos, un sistema estable. Ese sistema estable me va a permitir lo siguiente. Este sistema estable me va a permitir que tenga una entrada y una salida. B sobre S más A. Bien. Si yo tengo ese sistema, voy a tener un sistema de primer orden. O sea, tengo una sola raíz en la ecuación característica. Bien. Si yo saco factor común A, fíjese qué va a pasar. Si saco factor común A, es como, digamos, saco factor común A, lo paso al numerador y abajo me queda ese producto de 1 más A más 1. Ese 1 sobre A yo lo voy a denominar mi constante de tiempo. Entonces, ¿cómo me va a quedar el sistema? El sistema va a quedar K sobre S por T más 1. ¿No? O sea, me va a quedar el polo de mi ecuación característica, ¿no? Escrito de otra manera. Es lo mismo que tenemos acá, pero escrito de otra manera. O también me puede quedar S más 1 sobre T, también puesto de otra manera. ¿Qué es lo importante acá? Que hay un solo polo en la ecuación característica. Y la ubicación de ese polo, la inversa, va a ser la constante de tiempo. Después yo lo puedo ubicar como sea, o la ecuación me puede venir, digamos, de diferentes maneras, pero yo me tengo que dar cuenta que si viene de esta manera, la inversa del polo, cuando yo factorizo, va a ser la constante de tiempo del sistema. Bien, si coloco una entrada RDS, una entrada escalón, la antitransformada va a ser 1 sobre S. Mi salida va a ser la función de transferencia por RDS. Antitransformo, digamos, expando, meto los residuos, o sea, encuentro a 0 y a 1, y luego antitransformo y la salida me va a quedar I de t en función de que del primer término, K, digamos, menos K por E a la menos 1 constante de tiempo por el tiempo. O sea que para t igual a 0, ¿cuánto va a valer esto? E a la 0, 1, K menos K, 0. O sea, para t igual a 0, la salida es 0. Para t que tiende a infinito, si t se hace muy grande, como es e a la menos t, esto se hace 0, el valor final va a ser k. O sea, por eso esta ecuación va a tender hacia el valor k. Va a tender hacia el valor k. Bien. ¿En cuánto va a tender? Y va a tender en, digamos, en determinado tiempo. Acá quiero para que vean, pero bueno, si la analizan y abren, van a ver que para una constante de tiempo, digamos, ¿qué valor voy a tener acá? Para una constante de tiempo voy a tener de que el valor final va a ser 0,632. ¿No? O sea, ¿cómo lo saco ese valor? Es la pendiente que tiene la salida de mi recta, y cuando intersecta con el valor final va a ser, digamos, el tiempo que tengo en abscisa. Y ese tiempo va a ser la constante de tiempo de mi sistema. Eso hay que tener en cuenta porque es muy importante el valor que tengo, pero ese se da cuando tengo la constante de tiempo, por eso es importante este valor. De ahí defino cuántas constantes de tiempo tengo. En A es una constante de tiempo
2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo, ¿no? De acuerdo a las constantes de tiempo que tenga, yo voy a tener, digamos, finalizado mi transitorio. Normalmente lo que utilizamos es con 3 constantes de tiempo o 4 constantes de tiempo, con el criterio del 2 al 5%, yo tengo finalizado el periodo transitorio. Por eso a mí es importante, o sea, encontrar eh, la, la constante de tiempo en mi sistema. ¿Y cómo viene dado? En función de la ubicación de los polos. O sea, ya estoy relacionando la ubicación de los planos en S con la constante de tiempo de mi sistema. Eso es muy importante tenerlo claro y presente, porque eso me ayuda a comenzar los análisis de mi sistema de control en el plano S y reflejando todo en el plano T, que a mí es más fácil interpretar. Bien, por ejemplo, vamos a un ejemplo, eh, llamémosle típico. Por ejemplo, nosotros tenemos este sistema de control. Un sistema de control que tenemos una entrada determinada, RDS, una salida IDS. Tengo un determinado sistema de control que tengo un K variable, una planta y un lazo de realimentación. Bien, la función de transferencia que va a ser igual a G sobre 1 más G por H. Resuelvo y me va a quedar 0,25 por K sobre S más 2 más 0,25 por K. Si quiero sacar IDS, lo tengo que multiplicar por RDS. Y RDS, función escalón unitaria, va a ser 1 sobre S. Bien, acá tengo ya IDS. Si tengo IDS, ¿cómo se llama esta parte? Esta parte que acompaña a S es otro polo, digamos otro polo. Todo ese polo, 2 más 0,25K, es el polo de acuerdo al valor de K. Pero todo ese polo vendría a ser A en la ecuación anterior, en la forma anterior. Ese A es 1 sobre T, o sea, 1 sobre la constante de tiempo de ese sistema. Bien, ahora, hagamos un análisis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, el numerador aumenta. ¿Qué pasa con este término? K también aumenta, o sea que el polo, o sea, si K aumenta, aumentando de valor, o sea que se va alejando. Si se va alejando del origen, ¿qué pasa con la constante de tiempo? Se hace más chica, se hace más rápido, o sea que el polo que está, digamos que se va alejando del origen, digamos, es más rápido. Bien, eso también lo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo un polo acá, si tengo un polo acá, digamos, poner de acuerdo a una determinada manera. Este igual a 1. Con K igual a 1 tengo el polo en este lugar, de acuerdo a la gráfica que tengo. 1 va a tener una respuesta. Con K igual a 2 va a tener otra y con K igual a 4 va a tener otra. Con K igual a 1, ¿no es cierto? Con K igual a 3 va a tener C2 más 0,25, 2 más 0,25. El polo va a estar en 2,5 este polo. Entonces, va a tener una determinada constante. Lo mido. Esa constante lo mido, digamos, tirando la recta y midiendo en la abscisa lo que yo tengo. Y entonces, si mi polo aumenta, K aumenta, se va a otro valor, el polo rojo, digamos, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar? Mi sistema se hace más rápido, ¿no? Lo mismo va a pasar si aumento el valor con K igual a 2, voy a, digamos, el polo se va a ir moviendo hacia la izquierda, alejándose del origen, pero mi sistema se vuelve más rápido, ¿no? A medida que se aleja del origen, digamos, de acuerdo a este sistema de control, porque al aumentar K se mueve hacia la izquierda, al aumentar K mi sistema se hace más rápido, ¿no?
con K igual a 4, en este caso, tengo el sistema bastante rápido. Y tengo el polo, digamos, más a la izquierda de lo que había comenzado con un K igual a 0,5. O sea que, digamos, estoy, digamos, analizando cómo responde mi sistema en función de la ubicación del polo, que está en mi ecuación característica, cómo responde mi sistema temporalmente. Y eso es lo que a mí me conviene relacionar. O sea, acá estoy relacionando el polo con la ubicación del polo con la constante de tiempo. Eso es importante para tener en cuenta y comenzar a hacer los análisis necesarios. Acá es otra forma, es otra forma. Nosotros, de acuerdo a lo que habíamos hecho el análisis anterior, puedo definir entonces, a medida que está más alejado de la izquierda, más rápido es mi sistema de, digamos, de respuesta de mi sistema a medida que se aleja más del origen. Por eso es que, digamos, nosotros hicimos el ejemplo anterior para comprender esta observación. Bien, en mi salida CDT, acá, ¿cuántas, digamos, en qué tiempo se va a establecer el periodo transitorio? Normalmente se asume que está en 4 constantes de tiempo, porque en 4 constantes de tiempo yo voy a estar en 0,98, o sea que voy a estar dentro de un 2% de error. Por eso se lo utiliza, digamos, decir, el criterio del error al 2%. Se establece que en 4 tau, digamos, ha finalizado el periodo transitorio. Si acepto un error mayor, por ejemplo el 5%, puedo utilizar digamos, un error del 5%, que va a ser cuando tenga 3 constantes de tiempo. Bien. Eso ya lo sabemos, cuál de los polos permite un transitorio más corto, y es, digamos, el que esté más alejado del origen, porque ya hicimos el ejercicio anterior. Bien. Ahora analizamos el tema si tiene, habíamos visto un solo polo. Ahora vamos a ver cómo se comporta el sistema cuando tenga 2 polos. Esos 2 polos, recuerden que van a ser en la ecuación característica, o sea, en el denominador de la función de transferencia. Nuevamente tengo un sistema en bloques, un diagrama en bloques donde tengo una entrada de referencia y una salida, que es la variable controlada. Bien, en mi sistema que tengo de análisis tengo 2 polos en la ecuación característica, o sea, tengo 2 raíces en la ecuación característica. En los sistemas de segundo orden, cuando yo tengo 2 polos en el denominador, yo voy a analizar con este tipo de ecuación mis sistemas de segundo orden, en donde tengo digamos, un valor omega sub n en el numerador y abajo un polinomio zeta y omega sub n, siendo zeta la constante del amortiguamiento, que es adimensional, es una relación de amortiguamiento entre el amortiguamiento efectivo y el amortiguamiento crítico. Es una relación, es adimensional zeta. Ya vamos a ver de quién depende zeta. Omega sub n es la pulsación de frecuencia no amortiguada. Es la pulsación o frecuencia que tendría el sistema si yo no tendría amortiguamiento. Es decir, si yo no tendría amortiguamiento, ese sistema oscilaría a la frecuencia omega sub n. Bien, los polos de este sistema, si yo realizo la obtención de los mismos, me va a quedar en función de qué. Una parte real y una parte imaginaria. La parte real va a ser zeta por omega sub n y la parte imaginaria va a ser omega sub n raíz de zeta cuadrado menos 1. Bien. Yo tengo
en la parte real me dice menos zeta omega sub n, o sea que tengo sobre el eje real. Y luego en J, digamos, voy a tener la componente ordenada, digamos, en más menos omega sub n raíz de zeta cuadrado menos 1. ¿No? En la intersección de las dos voy a obtener el polo. ¿No? El polo. Bien, puede ser, digamos, tres posibilidades. Cuando zeta sea mayor que 1, o sea, la relación de amortiguamiento sea mayor que 1, el sistema se va a denominar sobreamortiguado. Si el zeta es igual a 1, sistema de amortiguamiento crítico. ¿No? Y cuando el sistema sea menor que 1, sistema subamortiguado, dos polos complejos conjugados. Si el sistema es zeta mayor que 1, es sobreamortiguado, voy a tener dos polos en el eje real. ¿No? Dos polos en el eje real. Si zeta igual a 1, voy a tener dos polos en el mismo lugar sobre el eje real. Y si zeta es menor que 1, ¿no? Si zeta es menor que 1, entonces voy a tener una raíz negativa, o sea que voy a tener un complejo, voy a tener dos polos complejos conjugados. De acuerdo al valor del zeta, voy a tener valores sobre el eje real o que sean complejos conjugados. ¿Eh? Bien, esa es la expresión de un sistema de segundo orden. Y mi respuesta, ¿cómo va a ser a mi sistema de segundo orden? Mi sistema de respuesta va a ser de este tipo, acá como la figura que en un principio, en el periodo transitorio, va a ser oscilatorio. Y esa oscilación va a depender de quién, del valor de zeta, la relación de amortiguamiento. Fíjese, con un zeta igual a 0,1, que es un valor bajo, tengo mucha oscilación en mi periodo transitorio. Con un zeta 0,2 tengo menor oscilación, y a medida que aumenta el valor de zeta, menor va a ser mi oscilación. Hasta que en un valor de igual a 1, ¿no? Con zeta igual a 1, no tengo ninguna sobreoscilación. Ese es mi amortiguamiento crítico. Tengo un zeta mayor que 1, voy a tener un sistema sobreamortiguado. Un sistema sobreamortiguado es más lento que un sistema, digamos, crítico. Bien, o sea que en función del zeta va a ser la oscilación que yo voy a tener en la salida que tengo, estoy graficando la salida de t en función del tiempo. Con zeta igual a 1, acá tengo amortiguamiento crítico, voy a tener dos polos reales iguales. Con un zeta menor que 1, o sea, cuando es muy oscilatorio, voy a tener dos polos complejos conjugados. Y cuando tengo un zeta mayor que 1, 2 por ejemplo, voy a tener un sistema con dos polos reales y distintos. Bien, esa es la forma, digamos, de que se va a comportar mi salida en función de que de zeta del valor de zeta que tengo en mi sistema. Pero ese valor de zeta, en realidad, ¿qué sería? El valor de zeta que me hace modificar mi sistema. O sea, en función de zeta, los polos, digamos, son diferentes en mi ecuación característica. Y de acuerdo a la ubicación que tenga mi ubicación de los polos, va a ser la respuesta transitoria que tengo en mi sistema. Bien. ¿Y cómo se descompone entonces? Bien, si tengo un polo de segundo orden subamortiguado, voy a tener un complejo conjugado. O sea, voy a tener dos polos complejos conjugados, en el cual tengo una componente real, zeta por omega sub n, y una componente imaginaria, omega sub n, raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Ahí voy a tener la parte real y la parte imaginaria. Bien, esos polos que tengo, cada ubicación del polo voy a tener la parte real y la parte imaginaria. Si yo compongo, digamos, el vector que une el origen con el polo, cuando yo hago, ese vector va a ser la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Cuando resuelvo, eso me va a dar coseno de beta, del ángulo beta. Cuando resuelvo acá el coseno,
cateto opuesto sobre hipotenusa, voy a tener zeta por omega sub n sobre omega sub n va a ser igual a zeta. O sea que el coseno de B va a ser igual a la relación de amortiguamiento zeta. El coseno de este ángulo va a ser la relación de amortiguamiento zeta. Bien. La expresión de C de T ante ese, digamos, sistema de segundo orden subamortiguado va a ser una expresión que va a tener de este tipo. Voy a tener una función en el cual, en este caso voy a tener un valor unitario menos una función oscilatoria, que a medida que avance el tiempo, esta función oscilatoria senoidal amortiguada por el exponencial, se va a hacer cero. Esta señal va a desaparecer quedando el valor final 1. Bien. Pero hay que ver al cabo de cuánto tiempo. Por eso es importante la constante de tiempo. Bien. Profe, Sí, en la filmina anterior, ¿qué era omega sub d? omega sub n es la Sub pulsación d de frecuencia no es la... amortiguada y omega sub d es la composición, digamos acá, de la ordenada. ¿Eh? Es omega sub n raíz cuadrada por raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Es el eje, digamos, de abscisa, de coordenada que tiene el polo. Tiene una abscisa y una ordenada. Omega sub d es omega sub n raíz de 1 menos zeta cuadrado. Ese es omega sub d. Perfecto, muchas Bien. gracias. Ahora, el zeta, como decíamos, de acuerdo al valor del zeta, va a ser el margen de sobrepico. El margen de sobrepico, digamos, va a ser el máximo pico que va a tener mi señal. Y si de acuerdo al valor de zeta, mi sistema va a tener más o menos oscilación en la parte transitoria, o sea que el margen de sobrepico está relacionado con el zeta. ¿Cuál va a ser la relación del margen de sobrepico? Va a ser en función del zeta. Va a ser la función exponencial a la menos pi sobre zeta raíz sobre raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Ese es el margen de sobrepico, es el valor que tiene a partir del valor final el máximo pico que tengo. Para ese margen de sobrepico voy a tener un tiempo pico, ¿no? Ese tiempo pico va a estar dado por la relación entre, digamos, si quiero sacar el tiempo, me va a quedar pi sobre omega sub n raíz de 1 menos zeta cuadrado. O sea, es el tiempo pico que ocurre ese margen de sobrepico. Ahora bien, el tiempo de delay es el tiempo, en el caso subamortiguado. Todos estos son valores para un sistema subamortiguado. El 50% va a ser el tiempo de delay. El tiempo rate va a ser el tiempo en donde pasa el valor de referencia. Y el tiempo de establecimiento lo vamos a relacionar si está dentro del 5% o está dentro del 2% del valor final. En este caso, si es del 4 constante de tiempo, 4 octavos el tiempo de establecimiento, va a estar dentro del 2%. Si es con el criterio del 5%, va a ser 3 constantes de tiempo. Tiempo de establecimiento va a ser 3 constantes de tiempo o 4 constantes de tiempo. Ahí se establece de acuerdo al valor final que yo estoy queriendo definir, o es el 2% o el 5% que yo quiero establecer. Para eso hay que utilizar 3 constantes de tiempo o 4 constantes de tiempo. Bien. ¿Cómo encontramos esa señal? Esa señal, ¿cómo vamos a realizar la función, digamos, de transferencia para obtener esa señal? Bien, vamos a contar primero un sistema de segundo orden, o sea que tengo dos polos en el denominador. Si tengo dos polos en el denominador, o sea, cuando yo coloco una señal entrada valor unitario, ¿no?, como R de t,
mi salida va a ser tipo de esta respuesta. Bien. En el cual mi función de transferencia va a tener la salida del régimen sobre entrada sobre la relación de la ecuación característica que estoy manejando. Esa es una forma de encontrar esa función de transferencia en función. Y bueno, cita. Si quiero encontrar cita, encontramos en función del margen de sobrepico. Si queremos calcular la pulsación de frecuencia omega sub n, despejamos de el tiempo pico o el tiempo, digamos, de delay que tengo, el tiempo TD. De esta manera encuentro el valor de cita, el margen de sobrepico, el tiempo pico, omega sub n. Omega sub n va a estar relacionado con el tiempo de establecimiento. Aquí hay una relación, digamos que ahora la menciono, pero en los conceptos de estabilidad, cuando sigamos avanzando el tema, acá se dan, o sea, analizamos esta ecuación, o sea, esta ecuación que me dice que el zeta tiene una relación con el margen sobre pico, y es lo que vimos, digamos, de acuerdo si aumenta o disminuye, la respuesta transitoria es más o menos oscilatoria. Bien, eso por un lado. Y después el tiempo de establecimiento está relacionado con la pulsación de frecuencia omega sub n. O sea que cuando más grande es el vector, más chico es mi tiempo de establecimiento. O sea, es más rápido. Esto está en relación a lo que vimos en el sistema de primer orden. Cuando está más alejado el polo del origen, en mi sistema es más rápido. Acá ya lo vemos como un vector. Si el vector es más grande, omega sub n, el tiempo de establecimiento va a ser más pequeño. Bien. Acá, digamos, tenemos la diferencia entre un sistema que tiene 0,7 y un sistema que tiene un zeta igual a 1, la relación de amortiguamiento. O sea, con zeta igual a 0,7 tengo un mínimo, digamos, de oscilación y se va a establecer rápidamente. Un amortiguamiento crítico, digamos, va a tener un zeta igual a 1 y va a tener un tiempo de establecimiento mayor que el zeta,007. Un buen cita, porque mi sistema, para que sea rápido, tiene que tener cita, tiene que tener un valor mayor que 1. ¿Cuál es un valor adecuado para un cita, para un sistema de control? El valor adecuado va a estar entre 0,4 y 0,7. Ese es el valor adecuado que yo tengo que utilizar en mi sistema de control. O sea, un control rápido. Ahora, para ahí muchas veces en diferentes sistemas de control yo voy a utilizar dependiendo por eso, o sea, ese es la de los sistemas de segundo orden. Pero, digamos, una vez voy a necesitar de un sistema más lento. Si yo necesito un sistema más lento, listo, aseguro y me voy con un cita mayor que 1. Eso es en las pocas veces. Yo siempre necesito un sistema rápido. Un sistema rápido para que me, digamos, responda y controle rápidamente lo que necesito. O sea, la temperatura de una orden tiene entre 0,7 y 0,4. Una velocidad de crucero tiene entre 0,4 y 0,7 el cita, digamos, o sea, porque necesita que mi sistema sea rápido. Hay cambio otros tipos de sistemas que por ahí puedo, digamos, poner un cita mayor que 1, pero, digamos, ya depende de cada caso. Normalmente yo necesito un cita que sea 0,07 porque necesito un sistema que tenga rapidez. Pero bueno, ¿a qué va enlazado eso? Va enlazado que lo que vimos también en la clase pasada, digamos, o sea, este es un bloque de un sistema. Y yo digo, no, quiero tener un sitio 0,4. Pero después te engancha con otro sistema mecánico en el cual el tiempo de establecimiento es de 5 minutos. Y yo, digamos, al vicio estoy queriendo obtener milisegundos si después mi tiempo mecánico va a ser de 5 minutos, ¿me entienden? O sea, depende en cada control que tengo. O sea, ese es el análisis que tengo que hacer y de acuerdo a los elementos que yo tengo para efectuar mi sistema de control y a dónde va a ir a funcionar mi sistema. Bien, por ejemplo, vamos a un caso, ¿cómo podemos encontrar
la función de transferencia. La función de transferencia es un sistema que tenga dos polos reales y distintos. Tengo dos polos reales y distintos, el zeta va a ser mayor que 1, el sistema va a ser sobreamortiguado. Bien, mi IDS, ¿cómo va a ser? Mi IDS va a ser función de el numerador, que era omega sub n, y en el denominador tengo factorizados los dos polos, polo 1 y polo 2 por RDS. Como tengo una función de escalón unitaria, la antitransformada va a ser 1 sobre S. Acá el numerador muchas veces, bueno, acá pongo omega sub n al cuadrado, pero muchas veces, o sea, si tengo un numerador de 10, un numerador de 100, o sea, siempre lo puedo acomodar el valor, o sea, por eso acá, digamos, está divorciado el polo con el denominador, el zeta por omega sub n, pero nosotros sabemos perfectamente de que acá, digamos, hay un zeta de acuerdo a la ubicación de los polos, ¿no? Solamente estoy viendo cómo tengo que resolver el ejercicio. Está relacionado el zeta por omega sub n en qué? En la abscisa que yo tengo del polo. Bien. Acá tengo los dos polos, antitransformo, obtengo el método de los residuos y obtengo cada uno de los coeficientes. Y a medida que obtengo cada uno de los coeficientes, me doy cuenta, digamos, cómo compone. Tengo un valor constante, un valor exponencial decreciente, un valor creciente, exponencial, creciente, negativo, y en la composición de los tres voy a tener la salida de mi sistema. Mi salida, cuando compongo los tres, va a ser un sobreamortiguado, ¿no? Acá vemos claramente de cómo se compone cada parte y cómo, digamos, se resuelve este sistema con dos polos reales y distintos, y cómo la composición, cuando hago T, es la sumatoria de las tres partes, ¿no? Bien, la sumatoria va a ser de las tres partes, esta línea punteada, y me va a dar un sistema sobreamortiguado, como dijimos, la composición de los tres elementos, las T antitransformadas que tengo. Bien, si tengo un sistema con dos polos reales y distintos, uno positivo y negativo, ¿cómo me va a quedar la expresión? S más P1, S menos P2 por RDS. Compongo, o sea, hasta ahora es todo igual, hago el método de los residuos o expansión en fracciones parciales para antitransformar rápidamente y antitransformo mi sistema. Al antitransformo mi sistema, yo voy a tener un valor negativo, un valor exponencial decreciente y un valor exponencial creciente. Cuando yo compongo los tres, en la línea punteada va a ser la sumatoria, estoy viendo que mi sistema en función del tiempo va a ser divergente. O sea, entonces, si tengo este polo, antes cuando tenía 2 sobre el eje real negativo, el sistema era estable. Acá estoy viendo que si coloco el análisis en un polo, en la parte real, en la parte positiva, real de abscisa, voy a tener un sistema inestable. O sea, acá me estoy dando cuenta de que por la ubicación de los polos de mi sistema, el sistema va a responder de acuerdo a la estabilidad, digamos, que yo estoy teniendo en mi sistema. O sea, ¿por qué? Porque mi sistema, sí, le coloco eh, un polo en el semiplano derecho, estoy viendo que mi sistema se vuelve inestable. Bien, o sea, primer análisis que estoy viendo y en la resolución del ejercicio veo que mi sistema es inestable en función del tiempo. Bien, avanzamos con otro ejemplo. Si tengo dos polos iguales y reales, digamos, voy a tener un amortiguamiento crítico, zeta igual a 1. Acá me va a quedar S más P1 al cuadrado por 1 sobre S. Cuando compongo, tengo un polo múltiple, hago el método de los residuos y me dé el valor para el cual mi salida va a ser un amortiguamiento salida de amortiguamiento crítico, digamos que es la línea punteada. O sea, estoy en el límite, digamos, de la rapidez que tengo en el tema de sobreamortiguado. Si es
menor que 1, ya el sistema va a tener un margen de sobrepico. Bien. Ahora sí tengo polos complejos conjugados. Ahora sí tengo polos complejos conjugados en el semiplano izquierdo, porque si los hago para el semiplano derecho, seguramente voy a comprobar inestabilidad. Ahí tengo el zeta por omega sub n. Acá me conviene colocar y también va a ser en función de qué? De la ubicación de los dos polos complejos conjugados, ¿no? Por 1 sobre s. Compongo, veo cada uno de los polos a que es igual. ¿No? Uno es menos zeta por omega sub n más j por omega sub n raíz de 1 zeta cuadrado y el otro es el complejo conjugado. ¿No? Compongo esos dos sistemas y veo resuelvo sistema amortiguando en función de disminuir la amplitud de mi salida. ¿No? Al principio voy a tener una oscilación, aquí voy a tener margen de sobrepico, que es el máximo pico que tengo. ¿Por qué me conviene encontrar este valor máximo de sobrepico? Tiene que tener la capacidad de soportar este sobreimpulso mayor. De esta manera, yo voy a obtener que mi sistema, digamos, con un polo complejo, un zeta menor que 1, voy a tener un sistema de salida estable, pero que va a tener una oscilación, en la cual me va a establecer 4 constantes de tiempo o en 3 constantes de tiempo. De esta manera, resolvemos un sistema que tenga dos polos complejos conjugados. Entonces, estamos viendo de que acá que hay, el transitorio va a depender de los polos. ¿Eh? ¿Y qué son los polos? Volvemos a lo mismo, los polos, estamos analizando los polos de lazo cerrado, son las raíces de la ecuación característica. Y entonces, ¿por qué son importantes? Porque definen la respuesta transitoria. ¿Eh? O sea, en este caso, se los denomina polos dominantes porque son los que, de acuerdo a su valor, van a definir cómo responde mi sistema. Por eso son polos dominantes porque predominan en la respuesta. Segundo, porque están más cerca del origen, porque es mayor el residuo, el mayor A, B, el método de los residuos, es el mayor valor que tengo. Porque acá dice polos dominantes, ¿por qué hace esa relación? Porque vamos acá al ejemplo anterior. Acá tengo dos polos complejos conjugados y están a una determinada distancia. Si yo tengo, en este caso, acá tengo dos polos complejos conjugados. Si yo tuviera otros polos que están más hacia la izquierda, más hacia la izquierda y alejados una determinada cantidad, digamos, van a pasar a ser que no son tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque el residuo es más chico de esos polos que están a la izquierda. Entonces esos residuos, cuando yo hago la sumatoria de efectos, no van a, digamos, tener preponderancia. ¿Quiénes van a tener preponderancia? Los dos que tengo acá. Los dos que están cerca del origen por estos dos polos, digamos, si tuviera más raíces en mi ecuación característica estén mucho más alejadas que una determinada distancia, entonces yo digo, estos son los polos dominantes de mi sistema porque estos son los que van a gobernar, digamos, el comportamiento de la respuesta transitoria. Ese es el concepto de polos dominantes de mi sistema. Bien. Y ocurre lo mismo, o sea, ocurre lo mismo que analizamos anteriormente, o sea, de acuerdo a la ubicación va a ser la constante de tiempo. Ahora bien, con el método de los residuos va a pasar exactamente lo mismo. O sea, el método de los residuos, a medida de que tenga el valor, va a ser la ubicación
que voy a tener en ellos. Si tengo un 0, también lo tengo que ubicar, digamos, pero ¿quiénes va a ser lo que van a gobernar mi sistema? Y van a ser la ubicación de los dos polos. Si tengo un 0 de P1, digamos, digamos, lo tengo que ubicar en el diagrama, pero los que van a seguir gobernando mi sistema van a ser la ubicación de los dos polos. Eso me tiene que quedar de los dos polos, que en este caso son dominantes. En este caso, los polos dominantes, volvemos a expresar de nuevo, son las raíces de la ecuación característica, que se encuentra más cerca del eje imaginario, siempre no se encuentre, digamos, un 0 cerca de él. Son los que se encuentran, digamos, cerca del eje imaginario. Bien. Acá lo importante, digamos, es analizar la respuesta de cada uno de estos sistemas y cómo, de acuerdo a la ubicación que tengan los polos, va a ser la respuesta de mi sistema. Porque para tener este tipo de respuesta que veíamos acá, digamos, la ubicación de los polos va a depender de zeta y de omega sub n. Digamos, eso lo tengo que tener en claro. Y de acuerdo a cada ubicación que yo tenga de los polos, va a ser la respuesta que voy a tener. O sea, si el sistema tiene dos polos en el semiplano izquierdo, dos polos distintos y reales, voy a tener un sistema sobreamortiguado. Si voy a tener dos polos reales iguales, voy a tener un amortiguamiento críptico. Si tengo dos polos complejos conjugados, yo voy a tener una respuesta oscilatoria. Y de acuerdo al valor que tenga el zeta, o sea, de la inclinación que tenga la ubicación de esos polos complejos conjugados, ¿por qué? Porque en el espacio, digamos, depende el zeta, depende de beta. Si tengo un beta más pequeño, el zeta va a ser pequeño. Si el beta es más grande, el zeta, digamos, va a ser más chico, perdón, tienen relación diferente, tienen relación invertida. O sea, cuando están un beta pequeño, tengo un beta bajo, mi zeta va a ser menor que 1, pero un valor alto, voy a tener pequeña oscilación. Si tengo un beta grande, voy a tener mayor oscilación en mi sistema. Esto también me tiene que quedar claro cómo juegan, digamos, la ubicación de los polos para que, para darme la respuesta en mi salida. O sea, va a depender de la ubicación de los polos, ¿no es cierto? Y, digamos, de acuerdo a la ubicación de ellos va a ser la respuesta que tenga. También no olvidarse de que el sistema, de acuerdo, si está en el semiplano derecho, obviamente mi sistema va a ser inestable. Tengo que trabajar con polos que estén en el semiplano izquierdo, polos y ceros que estén en esa ubicación. ¿Para qué? Para que mi sistema, mi respuesta sea estable. Porque si están mis polos sobre el eje real, si tendría polos que están sobre el eje real, ¿cuál va a ser el beta? El beta va a ser 90 grados. O sea, la parte real que tengo es nula, el complejo conjugado va a estar sobre el eje real. Y ahí el zeta, ¿no es cierto?, va a ser igual a 0. Coseno de 90, 0. Entonces, esto va a ser, mi salida va a ser oscilatoria. Oscilatoria, mi salida. O sea, que si tengo dos polos sobre el eje J omega, sobre mi eje de coordenadas, mi sistema va a ser inestable. Inestable. Si tengo polos sobre el semiplano derecho, dos polos complejos conjugados, digamos, beta es mayor que 90 grados, también mi zeta, digamos, va a ser menor que 0, pero
si tengo un cita, a ver, si le cambio el sentido de signo al cita, ¿qué vendría a ser? Porque antes era una relación de amortiguamiento, un valor positivo. Y si le cambio el sentido, ya no va a ser más una relación de amortiguamiento, va a ser una amplificación, digamos. O sea, que si antes tenía oscilatoria, ahora voy a tener con dos polos complejos conjugados en el semiplano derecho, voy a tener dos, digamos, una oscilación, digamos, con amplificación, o sea, voy a ir aumentando la oscilación del sistema a medida que aumente el tiempo. O sea, que acá, digamos, nos damos cuenta que de acuerdo a la ubicación de los polos, vuelvo a repetir, son los polos que están en la ecuación característica, son los polos del denominador. De acuerdo a su ubicación, me va a definir si el sistema es estable o inestable. Si en mi sistema la ubicación está en el semiplano derecho, obviamente que mi sistema va a ser inestable. No me va a servir mi sistema si tiene los polos de esa ecuación característica que están a la derecha. Mi sistema no me va a servir, o sea, porque no tengo ni el zeta ni el omega sub n adecuado. O sea, voy a necesitar otro sistema, porque ese sistema va a ser inestable. Todas las raíces de mi ecuación característica tienen que estar en el semiplano izquierdo, de tal manera de que de esa manera puedo tener un sistema estable y ubicar los valores de acuerdo a cómo yo quiero que me responda mi salida del sistema. Porque si tengo del otro lado, no puedo controlar nada, porque mi sistema es inestable. Cualquier situación que coloque, mi sistema va a ser oscilatorio, no va a tener un valor definido en mi salida. Bien, hasta acá vamos a ver la clase de hoy. Así que luego van a entrar a ver ejercicios prácticos más tarde y bueno, también mañana veremos ejercicios de respuestas temporales. Bien. Muy bien, hasta acá llegamos. Nos vamos manteniendo en contacto. Y cualquier cosita me mandan mensaje. Bueno, suerte, que les vaya bien. Hasta luego. Bueno, profesor, Suerte. muchas gracias. Hasta luego, profe. Suerte, cuídense. Hasta luego, suerte. Chau, chau.